presidente que empieza a hablar de diablos para el tema de inflación. Bueno, entonces, varias cosas. Primero le resolvió el traje que se tiene que usar para PC en Halloween. O sea, para el titular del Banco Central. Claro, el titular del Banco Central. Entonces es el diablo y las máquinas impresoras de dinero están poseídas y emiten que da calambre. Entonces ahí está el mal. Entonces hay que exorcizar el Banco Central y si es necesario, digamos, como es lo que yo propongo, es eliminarlo. Vos decís que cuando el presidente habla de diablos, ¿a quién le habla? En realidad le habla a la tribuna, o sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un crecimiento de la oferta por encima de la demanda que genera una pérdida de poder adquisitivo de la moneda y todos los precios expresados en esa unidad monetaria suben. Digo, esa es la única explicación razonable para la inflación. Todo lo demás es ya ni para psicólogo, es para psiquiatra directamente. Un presidente que empieza a hablar de diablos para el tema de inflación. Bueno, entonces, varias cosas. Primero le resolvió el traje que se tiene que usar para PC en Halloween. O sea, para el titular del Banco Central. Claro, el titular del Banco Central. Entonces es el diablo y las máquinas impresoras de dinero están poseídas y emiten que da calambre. Entonces ahí está el mal. Entonces hay que exorcizar el Banco Central y si es necesario, digamos, como es lo que yo propongo, es eliminarlo. Vos decís que cuando el presidente habla de diablos, ¿a quién le habla? En realidad le habla a la tribuna, o sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un crecimiento de la oferta por encima de la demanda que genera una pérdida de poder adquisitivo de la moneda y todos los precios expresados en esa unidad monetaria suben. Digo, esa es la única explicación razonable para la inflación. Todo lo demás es ya ni para psicólogo, es para psiquiatra directamente. Porque en el fondo es, digamos, cómo le pueden echar la culpa a otros, pero esto es de manera compulsiva. O sea, porque en realidad, por ejemplo, en un momento habla de la remarcación. Por favor, que algún economista, digamos, de los que tiene cerca, ¿por qué no se ponen a pensar que si vos tenés, suponete, mercados concentrados, lo que hace es determinar el nivel de precio, no la tasa de variación del precio? O sea, con lo cual eso, digamos, de que son estructuras concentradas, eso es una estupidez, porque hace al nivel de última y no a la tasa de variación. Javier, para entender un poco el contexto, vos lo que decís es, por un lado, emisión monetaria, es los billetes, la maquinita de billetes sin respaldo, que volcó, por ejemplo, el plan platita de cara a las elecciones, que la pagamos. Pero no es solamente el plan platita. La estafa llamada señoriaje, ¿sí? El señoriaje, en los últimos 2 años, o sea, que gobernó este gobierno, juntó 11 puntos del PBI. ¿Cómo querés que no haya inflación? La inflación va a estar desbordada. ¿Por qué? Porque vos fíjate, el último dato que tuviste, ¿cuánto fue? 4,7. Quiere decir que en los últimos 12 meses tuviste 52,3%. Primera quincena en alimentos más del 6%. No, pero para ver cómo en dinámica esto está complicadísimo. Si yo miro el bimestre, que me dio 8,8, lo anualizo, estoy en 65. Si tomo el dato punta, lo analizo, estoy en 75. Es decir, ¿qué quiere decir? Que vos vas en una aceleración. Cuando el proceso inflacionario, digamos, ese exceso de oferta de dinero se genera por una caída de la demanda de dinero, la dinámica dice que primero sube el tipo de cambio, después los transables, después los mayoristas, después el IPC y después los salarios, ¿no? Esa es la dinámica. Como vos tenés control de capitales, no lo estás viendo en el dólar más que en la brecha, 100% de brecha. Ahora vos fíjate esto, ¿pero qué quiere decir? Que los transables se adelantan. ¿Cuánto dio alimentos? 7,5. Sí. Eso anualizado es 130. Y si vos corregís por la brecha, quiere decir que la inflación reprimida en Argentina está en torno al 340%. 340%. Muchos que te miran leen lo que vos estás diciendo y por otro lado escuchan al presidente de la Nación hablando de esta cuestión de un sector, la inflación es autoinfligida. Bueno, porque justamente los políticos que están en el poder también son parte del pueblo argentino. Y claro, digamos, nada más que es infligida desde los políticos hacia la gente de bien. Pero sí es autoinfligida porque no la está generando un extraterrestre ni un extranjero. ¿Algún gobierno busca que la gente quede afuera? Ninguno. Es más, el modelo que ellos proponen deja mucha gente afuera
porque tenemos 45% de pobres, porque tenemos 11% de indigentes, porque en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y con una presión en el campo por encima del 60%, el Estado se queda con el alimento de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para morfar. Los que dejan afuera a la gente justamente son los políticos, en especial los políticos populistas. O sea, justamente lo que propone él. Es decir, no existe eso, digamos, o sea, nadie hace un modelo contra la gente. Si eso es una falacia, eso es una frase hecha para que la gente se fascine, ¿sí? Y abogar por la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, ¿sí? Que no es ni más ni menos que esa aberración llamada justicia social. Javier, hablando de proyectos, ¿no? Y de iniciativas, en estos días vimos, sobre todo hoy, fuiste tendencia en redes sociales y demás por esa imagen, ¿te acordás la de Cavallo de $1 un peso? Pero en este caso era un Milei $1. Y tiene que ver con el proyecto que está vinculado con la dolarización. ¿Qué tan viable es dolarizar la economía argentina? A ver, técnicamente es viable. O sea, y la realidad del problema no es que no se pueda hacer técnicamente, el problema es la casta política. Porque son los que se beneficiaron, por ejemplo, en los últimos 2 años, 11 puntos del PBI con señoriaje. ¿A qué llama señoriaje? La emisión de dinero para financiar el déficit, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo yo? Porque muchos, no sé si por ignorantes o deshonestidad intelectual, fueron sobre el tema de la dolarización sin ver todos los pasos antes de los que yo hablo. Primero, que está enmarcado en un conjunto de reformas estructurales. Yo hablo de reforma de primera generación, segunda generación, tercera generación. En la primera generación hablo de la reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar los impuestos, ¿sí? Flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, ¿sí? Y abrir la economía. Y mientras que todo eso ocurre, abajo ocurre la reforma monetaria financiera. La primera etapa, ¿cuál es? A ver, ¿por qué existe el Banco Central en serio? ¿No? Digamos, o sea, la explicación que quieren usar los economistas chorros socios de los políticos delincuentes. Básicamente para cumplir la función de prestamista de última instancia. ¿Por qué? Porque vos tenés lo que se llama un sistema de encaje fraccionario. Cuando vos vas y haces un depósito, ¿qué hace el banco? Guarda 20 y presta 80. Sí, es el encaje. Y eso vuelve a la calle, después, o sea, la plata que vuelve al banco, viene en 80, guarda 16 y así sucesivamente. Y se genera algo que se llama multiplicador monetario. Es decir, los bancos toman plata a corto y la prestan a largo. Es un intermediador de plazo. Entonces, si a alguien se le ocurre ir contra el banco y pedirle mucha plata, el banco no la tiene. Entonces, ¿qué hace? Le pide plata al Banco Central, esa operación se llama redescuento, devuelve la plata y cuando recupera el crédito, le paga al Banco Central. Ahora, entonces el Banco Central solamente existe a los fines de ser prestamista de última instancia. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Yo lo que propongo es ir a una banca que se llama Banca Simon, que tiene 100% de encaje. Es decir, vos cuando haces un depósito a la vista tienes 100% de encaje. Y es como si fuera una caja fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos te querés sacar el dinero mañana, lo podés hacer. Vas a pagar un fee, si querés abrazás con los billetes, te sacás fotos, haz lo que quieras. Y siempre la plata está. Y si vos te gusta ganar interés, viste que hay un dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, esto es igual. Vos querés interés, vas a tener que ir a la banca de inversión. ¿Cuál es el tema? Que si vos invertís en un fondo que pierde o quiebra, perdés vos, perdés el fondo, pero no pierde el resto de la sociedad. No se socializa la pérdida. En ese contexto, vos creaste un sistema anticorrida. Se llama Banca Simon. A partir que vos tenés esa situación, podés ir, y la segunda reforma es, en este plano, es eliminar la superintendencia de entidades financieras, es decir, los desregulás, o sea, banca libre. Pero a ver, Javier, vos nos estás explicando toda la parte técnica y mucha gente que te mira dice, ¿me va a mejorar la vida o no? Pero definitivamente. Pero déjame que explique cómo sigue el proceso. Entonces vos te lanzás a una competencia de monedas. Entonces, vos ahí podés elegir la moneda que quieras. Podés elegir el oro, o sea, podés elegir el dólar, el euro, el franco suizo, el yen, la libra, lo que sea vos se te ocurra. El oro, si querés. Ahora, la realidad es esto. ¿Cuánto cuesta el blue? Y ahora 200. Ok, decime cuánto cuesta la onza de oro. No, ¿Sabés qué vas a dolarizar? O sea, esa es la realidad. Ahora,
Entonces, una vez que vos haces eso, vas al balance del Banco Central, todo lo que tiene que ver con LELIQs y todos esos pasivos monetarios remunerados, en realidad debería haber sido deuda pública y eso tiene que ser canjeado por deuda pública. Y el activo del Banco Central, que digamos los dólares que haya, digamos, y por ejemplo los títulos públicos que tenés, vos tenés que todo eso usarlo para rescatar la base monetaria. Y ahí, digamos, automáticamente no necesitas más el Banco Central. Entonces la economía, digamos, va a quedar operando en la moneda que le guste a la gente, seguramente va a ser el dólar. Ese es el primer punto. ¿Eso cómo funciona? Porque para que no digan, no, pero te perdés el prestamista de última instancia. ¿Y qué? Digo, no me interesa tenerlo si ya no tengo encaje fraccionario. Te perdés el señoriaje. Obvio que, digamos, los festejos que se pierde el señoriaje, si en el fondo es una estafa de los políticos a los argentinos de bien. Entonces, o no sé, o que te digan, no sé, no podés controlar la tasa de interés. Bienvenido, si la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. Es como controlar, mirá la locura que es controlar la tasa de interés. Es como querer controlar los precios presentes y los precios futuros. O sea, un delirio. Sí, una cuestión que te aleja. Pero mira, hablando de esto y concretamente poniendo en referencia, tengo a Roberto Feletti. Vos me decís, ¿por qué Roberto Feletti, José? Si te estoy hablando de ancla monetaria y demás. Porque él tiene su propia ancla. Quiero compartirla con vos. Mirá, política económica argentina. Directamente es parte de esta enfermedad que nos mata. ¿Por qué? Fíjate las barbaridades que dice, en tan poquito tiempo la cantidad de aberraciones que dice. Dice, los especuladores. Yo te hago una pregunta. Te ofrecen dos trabajos idénticamente iguales. En uno te pagan más que el otro. ¿Cuál elegís? Que pagan más. Obvio. Ok, ahora vas al supermercado. Tenés dos productos idénticamente iguales y la única diferencia es el precio. ¿Comprás el más barato o el más caro? Que vale menos. Ah, o sea, sos un especulador porque estás comprando barato y vendés caro. ¡Ay, qué malo que sos! No, es parte de la vida humana. Vos sabés que cuando salís a la calle, si vos creyeras que te va a pisar un auto y te mata, no salís, te quedás en tu casa. Y esa probabilidad existe y sin embargo estás especulando. O sea, lo primero es que no entiende lo que es el concepto de especulación. Primer punto. Segundo punto. Vos fijate que su discurso tiene incluida la envidia, el odio, el resentimiento, porque en el fondo, ¿sí?, está atacando a un grupo porque de repente se compró un determinado bien. ¿Y por qué digo, si yo me gano el dinero honestamente, por qué no me puedo comprar una 4x4, un yate, digamos, o un Lamborghini? Digo, ¿por qué no puedo crecer con mi plata? Exactamente, ¿por qué no puedo disponer de mi dinero? O sea, esa es otra de las barbaridades que dice. Después demuestra ser un absoluto ignorante en teoría del valor, porque él cree que los precios se determinan por los costos. O sea, vos sabés que si los precios se determinaran por los costos no habría quiebras. Es una estupidez. Eso ya, digamos, el que resolvió este problema fue Karl Menger en el año 1871 en un libro que se llama Principios de Economía Política. Son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Porque si vos tenés un determinado ingreso, vos vas a poder pagar en función de ese ingreso. No que, digamos, sacaste todos los costos, vas y pones el precio y la gente te lo valida. No, eso no existe. Es una burrada. Entonces, digamos, ¿qué querés que haga este hombre? Lo único que puede hacer es daño. Es decir, y los que él dice que va a defender son a los que termina matando. O sea, gracias a la especulación es que la sociedad, digamos, logró sobrevivir. Porque, por ejemplo, suponete que vos tenés que comprar, no sé, trigo para hacer pan. ¿A vos qué te gustaría? Que ese precio esté siempre estable para que vos puedas hacer tus cálculos, si comprás, vendés, lo que fuera. Ahora, digamos, la producción de trigo no es pareja todo el tiempo. O sea, en algunas etapas del año sube, en otras etapas baja. Sí, varía de acuerdo al contexto y la realidad. Bueno, ¿qué es el especulador? Entonces, el especulador es el que va a comprar cuando está barato y va a vender cuando esté caro. ¿Y cuál es el efecto que va a hacer? Va a lograr nivelar. Es un benefactor social, digo, el tipo, digamos, o sea, que hizo esa especulación. Entonces, contribuye a la estabilidad de los precios, o sea, ayuda a que la gente pueda tomar de mejores decisiones. Por lo tanto, digamos, este hombre todo lo que dice está mal. Entonces, ¿cómo crees que puede terminar esto? Mal. Es más, y te voy a decir algo, porque a este hombre le gustan los controles de precios. Hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salario, el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Hay evidencia que desde el año 2800 a.C. esa metodología no funcionó nunca. ¿Y querés saber un país que tampoco nunca funcionó? Argentina, porque Argentina desde la mitad del siglo XX para adelante, hasta ahora, siempre tuvo control de precios, salvo en la convertibilidad. ¿Cuál fue la única época que no tuvimos convertibilidad? Que no tuvimos inflación. En la convertibilidad. ¿Sabes por qué? Porque tenías el dinero, la oferta de dinero se ajustaba a la cantidad de dinero que quería tener la gente. Entonces, pasado el reacomodamiento de precios relativos que venía de las distorsiones generadas por la hiper de Alfonsín y por la hiper de Menem al inicio de su mandato, en un año y medio
O sea, en 1993, la convertibilidad empezó en abril del 91, vos tenías la inflación más baja del mundo. Listo. Ahí se estacionó. Javier, un placer. El camino del...